En el transcurso de nuestro proceso de formación y en nuestro proceso académico nos han enseñado que existen una serie de números con ciertas características y que suplen ciertas necesidades. Tengamos presente algo en esto que es muy importante y es cómo fueron surgiendo este conjunto de números para poder llegar hacia el concepto de esta introducción de los números complejos. Como primera medida, nosotros empezamos el tema de los números con los números naturales, porque fueron los que nos permitieron aprender a contar. Aquí los tenemos, que los podemos mencionar o los conocemos como los números que son positivos. Estos números tienen una característica, suplen necesidades. ¿Cuáles necesidades? Por ejemplo, las que tenemos en esta ecuación que tenemos acá. La ecuación dice que 2 más un número me da 3. ¿Cuál es ese número? Sería 1, o sea, x en este caso valdría 1 y suple esa ecuación para poder llegar al 3. Recordemos, todos los números surgen a partir de necesidades. Por otro lado, tenemos los números enteros. Los números enteros, que son los que están acá, aparecen también por una necesidad. Ya teníamos los positivos, pero ahora aparecen números que son negativos. Ese conjunto de los enteros surge de otra necesidad. Por ejemplo, cuando nos dice esto, un número que al sumarle otro número me dé, por ejemplo, 4. Entonces, ¿cómo yo hago para sumarle a 5 un número y que me dé 4? Viene la pregunta. Entonces, ese número que estaría en la X ya no sería un 1, un 2, un 3, porque lo que haría es sumarle. Entonces, ¿qué pasa? Ese número que está ahí es un número negativo. Y bueno, se hace ahí un proceso, pero eso supliría una ecuación. A continuación de esto, aparecen otra serie de números que suplen también necesidades, que son los números racionales, los que incluyen las fracciones, los decimales, los cuales nos han enseñado a graficar, a ubicar en la recta numérica, en el plano cartesiano, y también surgen de necesidades. Por ejemplo, en esta ecuación. Si yo tengo, por ejemplo, 2x es igual a 3, ¿por cuánto multiplico el 2 para que me dé 3? Entonces se pone a pensar dentro de las tablas. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, pero ya pasé del 3. Entonces al multiplicarlo ninguno me va a dar 3. Por supuesto, porque el valor de x acá sería de 3 medios. Ya no es un número entero, ya no es un número positivo, ya no es un número negativo, sino ya representa una parte de un todo. Es decir, representa una fracción o una parte decimal, una parte. Y ahí surgen los números racionales. Esos números que estoy mencionando acá hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestro contexto, hacen parte de todo lo que hacemos en nuestro diario vivir Para contar, para sumar, para hacer cuentas, para hacer negocios, para hacer todo lo que concierne a esta parte numérica. Luego de esto, surge otro conjunto de números que también está por fuera de los racionales, pero por supuesto que es importante, y es el conjunto de los números irracionales. Entonces algunos de ustedes dirán, claro, aquí es donde yo puedo entender ahora sí qué son los racionales y qué son los irracionales. Los racionales son los que piensan, y los irracionales pues son los que no piensan. Y aprendí rápidamente el tema de los números. Los naturales pues son los de la naturaleza, lo normal, lo natural, y los enteros pues son los completos. Bueno, realmente eso no sería de esa manera tan concreta, sino más técnicamente, y para que lo podamos entender, los irracionales surgen también por una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La siguiente. Por ejemplo, tengo la siguiente ecuación. X al cuadrado es igual a 2. Para solucionar esa ecuación, lo que tendríamos que hacer es, en ambos lados de la ecuación, poner una raíz para que este cuadrado se cancele con la raíz y sencillamente me quede x es igual a la raíz de 2. Automáticamente cuando tenemos esto, quiere decir que el valor de x para que se cumpla la ecuación principal es raíz de 2. La pregunta es ¿cuánto vale raíz de 2? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo llegamos a ese resultado? Por ejemplo, nosotros podríamos llegar al resultado del 10. ¿Por qué? Porque 5 por 2 me da 10. Pero ¿cómo llegamos a la raíz de 2? ¿Y cómo la podemos demostrar? Eso es un número irracional. Es un número que no es demostrable, es un número que puede llegar a ser infinito en su resultado. Es más, hasta la ubicación en la recta numérica es diferente, que eso lo veremos en otro video. Entonces, ¿qué pasa? Esos números irracionales son los que aparecen a partir de esa necesidad de que ya en una ecuación me da un valor que no es exacto. Conocemos que la raíz de 4 es 2, que la raíz de 9 es 3, que la raíz de 16 es 4, pero la raíz de 2... No me vaya a decir que es 1. Acordémonos que las raíces no son la mitad del número, ¿de acuerdo? Ese es un paréntesis que quería decirles acá. Y entonces estos dos conjuntos, los racionales y los irracionales, conforman el conjunto que nosotros como seres humanos utilizamos, el conjunto de los números reales.
Y el hecho de que nosotros hayamos mencionado los números irracionales no significa que esos números no los utilicemos, porque también nos sirven para medir. De por sí dentro de los números irracionales está el valor de pi y el valor de Euler, que son esos datos que han sido calculados bajo un contexto y que los utilizamos en la trigonometría y en el cálculo, pero que son demasiado importantes. Por esa razón, ese conjunto es importante y entre los dos conforman el conjunto de los números reales. Y listo, suficiente. Ah, bueno, sencillo. Demasiado sencillo aprendernos los conjuntos. No como los teníamos y que nos han dicho, ¿no? No, realmente no es hasta ahí. Existen otros números. ¿Cuáles son? Los números imaginarios. Los números imaginarios. Y usted va a decir, ¿los qué? ¿Cómo que los números imaginarios? O sea, primero nos dicen que los números complejos, o sea, los números difíciles. Ahora viene aquí el profesor a decirnos que son ahora números imaginarios. O sea, nos imaginamos números, aparecen de la nada y listo. realmente no es eso. Esos números imaginarios también nacen por una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? La siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente ecuación cuadrática? X al cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces usted llega ahí, no sé, usted puede mencionar y decir, pues se despeja. Claro que sí, el 1 lo pasamos para el otro lado y pasa a restar, x al cuadrado es igual a menos 1. Y ahora podríamos aplicarle a esto de manera proporcional a lado y lado la raíz para poder eliminar el cuadrado y automáticamente ¿qué me queda? La raíz de menos 1. Entonces tal vez alguno de nosotros llegamos a pensar y decimos, claro, la raíz de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1, entonces la raíz de menos 1, pues es menos 1, y no es menos 1. Y acuérdense de algo, siempre que aprendamos un concepto, podemos hacernos la siguiente pregunta, porque en este canal estamos salvando las matemáticas y estamos aprendiendo a profundidad cada concepto importante de las matemáticas. Este concepto me dice que x es igual a la raíz de menos 1. Quiere decir que x vale raíz de menos 1 para que eso se pueda cumplir y me dé 0 en la ecuación principal. Pero la pregunta es, ¿cuál es la raíz de menos 1? La raíz de 4 es 2. La raíz de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9. Pero la raíz de 9 también es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 me da 9. Veámoslo de la siguiente manera. Aquí lo tenemos. Raíz de menos 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da ¿cuánto? 9. Y la raíz de 9 también es menos 3. Porque menos 3 por menos 3 me da menos por menos, me da más. Y 3 por 3 me daría 9. Entonces, la raíz de menos 1 ¿será 1 o será menos 1? 1 por 1 me da 1, no me da menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da 1 por ley de signos. Y tal vez alguno de ustedes dirá, pues sencillo, menos 1 por 1 me da menos 1. Y realmente eso no se puede hacer porque estamos hablando de una raíz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como no existe un elemento que al multiplicarse por sí mismo me dé menos 1, se le asigna un nombre, que la raíz de menos 1 sencillamente es i, es un número imaginario. Y empezamos aprendiendo este concepto diciendo que la raíz de menos 1 es imaginario o i. Y esa es la base del concepto de los números imaginarios, el cual vamos a estar viendo. Ahora, como ese conjunto surge aparte de los números reales, entre esos dos conjuntos surge algo muy, pero muy poderoso. Y es el conjunto de los números complejos. ¿Qué quiere decir el conjunto de los números complejos? El conjunto de los números complejos tiene una definición y es una suma o resta entre un número real y un número imaginario. Y para poder entender esto, teníamos que hacer esa ruta por todo este sistema de conjuntos que hemos estado trabajando. Con esto damos iniciación a nuestro curso de números complejos y esta introducción para podernos empezar con primero saber qué son los números imaginarios.